Muy bien, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir repasando las propiedades textuales, para lo cual les invito a completar el formulario que les compartí, donde ustedes tienen que expresar con sus propias palabras qué entienden por cada una de estas propiedades textuales. Y también porque consideran que son importantes, imprescindibles, para comprender los textos. Porque esto también le va a ser útil cuando ustedes tengan que escribir, que redactar algún texto en específico. Para esta tarea tienen 10 minutos. Ahora vamos a continuar analizando, ¿sí?, cuáles son las propiedades textuales. Las propiedades textuales son las que ustedes explicaron con sus palabras en este formulario, y ya cada uno va a recibir mi retroalimentación. Hoy nos vamos a detener especialmente en lo que son los mecanismos de cohesión textual. Sabemos que la cohesión textual consiste en la relación que se establece entre las oraciones o los párrafos. ¿Cómo se establece esta relación? A través de diversos mecanismos. Veamos los siguientes ejemplos. Un ejemplo podría ser: la esósfera se confunde con el espacio exterior. En ella podemos encontrar los satélites artificiales. ¿Qué tipo de palabra les parece que es ella? Pronombre personal. Muy bien. ¿Y qué función cumple en la frase sustituir a exósfera? ¿Alguien sabe cómo se llama este mecanismo de cohesión? Referencia. Consiste en reemplazar una palabra o una frase por un pronombre. Por eso podemos hablar también de referencia pronominal. Existen dos clases: la referencia endofórica y la referencia exofórica. La referencia endofórica siempre va a ligar, siempre va a relacionar dos elementos distintos, pero dentro del mismo texto. Puede ser anáfora o catáfora, de acuerdo al lugar en que ocupe el pronombre, si está antes o después del sustantivo. En cambio, la referencia exofórica va a ligar un elemento del texto con otro de la realidad extratextual. No te dejes engañar, alude un elemento extratextual. ¿Qué engaño está hablando? La tropósfera es la capa inferior que sostiene toda forma de vida. Contiene casi el 90% de toda la masa atmosférica. Ahí me faltó la tilde. ¿Qué palabra o construcción reemplaza el signo de pregunta? ¿Por qué ese signo de pregunta está ahí? Aquí está. ¿Por qué está? Bien, está sustituyendo a tropósfera. Pero fíjense que no sustituye, sino que omite esta palabra. Sucede, mientras que la referencia reemplaza por un pronombre, en este caso omite. Porque no tendría ningún sentido decir la tropósfera es la capa inferior que sostiene toda forma de vida. La tropósfera contiene casi el 90% de toda la masa atmosférica.
porque ya se comprende que se está refiriendo al mismo sustantivo. Este mecanismo de cohesión se conoce como elipsis, que consiste en suprimir, omitir, como dijimos hoy, o elidir palabras para evitar la duplicación. Y esto es muy importante que sepan. Su uso solo es correcto cuando se puede reponer fácilmente el elemento omitido. De lo contrario, generaría ambigüedad. ¿Qué significa ambigüedad? Un doble sentido. Es cuando una palabra puede malinterpretarse. Por último, este es el texto que utilicé para preparar la exposición. ¿Qué clase de palabra es por último? ¿Qué función les parece que cumple en el ejemplo? Por ejemplo, imaginen un texto que termina, el último párrafo es por último. Bien, cerrar la idea, culminar, concluir el texto. ¿Les parece que esta palabra por último puede ser sustituida por otras? Bien, sí, en conclusión, finalmente. Entonces, ¿qué función cumple? Ordenar el discurso. Este tipo de mecanismo de cohesión se conoce como conjunción o bien como conector. Es una clase de palabra que relaciona distintas oraciones entre sí. Además sirve, como dijimos anteriormente, para ordenar el discurso. Establece relaciones semánticas y lógicas. Los tipos más frecuentes son aditivos, adversativos, temporales, causales. Y la clase que viene vamos a seguir repasando los mecanismos de cohesión que se conocen con el nombre de sustitución. La sinonimia, la hiperonimia y la palabra general. Pero no les quiero abrumar con tanta información y mejor ahora me van a demostrar que pudieron comprender. Por lo que les invito a realizar la siguiente actividad, que consiste en subrayar en el texto los que le entregué la clase anterior, los mecanismos de cohesión que encuentren, incorporar las comas en el lugar correspondiente. También tienen la fotocopia que les había dejado. A ver, veamos la primera oración si hay algún recurso. Alumnos, si bien se cree un concepto de la fantasía, existe una medusa que se considera inmortal, es decir, no puede morir. Es decir, muy bien, es una conjunción. Y así tienen que ir marcando cada uno de los mecanismos de cohesión. ¿Les parece que falta una coma ahí en esa oración que leímos recién? Bien, alumnos, coma, si bien se cree un concepto de la fantasía, coma, existe una medusa que se considera inmortal, coma, es decir, no puede morir. Tienen 15 minutos para resolver la actividad. Ahora, para cerrar la clase, vamos a llevar a la puesta en común esta actividad.